Entre 1920 y 1997, millones de estadounidenses se sentaron en los taburetes de cromo de Woolworth y pidieron platos que hoy han desaparecido por completo de la memoria colectiva. No fueron reemplazados. No evolucionaron. Simplemente, se fueron. Estas no son recetas de Internet. Son platos reales, servidos en mostradores reales, a personas reales que los amaban profundamente, y que nunca imaginaron que un día nadie los volvería a cocinar. Este es el registro de lo que se perdió. Número 1. La ensalada de espuma del mar, el plato más extraño y más querido que Woolworth jamás sirvió. Una ensalada verde que parecía espuma de océano. Siga viendo para descubrir por qué desapareció. Imagínese sentarse en un taburete de cromo brillante en 1955, y que la mesera coloque frente a usted un molde verde brillante, aireado y tembloroso como la espuma del mar. Eso era exactamente la ensalada de espuma del mar, el plato más icónico y singular que los mostradores de F.W. Woolworth jamás sirvieron. Creada originalmente y servida de manera exclusiva en los mostradores de Woolworth, esta ensalada combinaba gelatina de lima verde con queso crema batido, peras en conserva machacadas, cerezas al marrasquino y crema batida espesa. El resultado era una textura aérea, brillante y de un verde jade imposible de ignorar. En los años 50, el consumo de gelatina en los Estados Unidos alcanzó más de 1,5 millones de libras anuales. La gelatina no era una rareza, era la representación de la modernidad culinaria. Y Woolworth supo aprovecharla mejor que nadie. A medida que los años 60 avanzaron y chefs como Julia Child popularizaron la cocina fresca y sin procesar, las ensaladas gelificadas comenzaron a perder terreno. Para los años 70, habían desaparecido por completo de los mostradores. Hoy, la ensalada de espuma del mar es historia pura, y el número 2 podría sorprenderle aún más. Un bistec cocinado durante horas hasta que la carne se separaba sola. ¿Por qué nadie lo hace hoy? Un corte de res duro y económico, golpeado repetidamente hasta ablandarlo, cubierto con harina sazonada y sellado en una sartén de hierro fundido. Luego, cubierto por completo con una salsa espesa de cebolla, zanahoria, apio y caldo oscuro, y puesto a cocinar lentamente en el horno durante horas. Así era el bistec suizo al horno, uno de los platos calientes más vendidos en los mostradores de Woolworth. El término suizo no hace referencia al país europeo. Proviene de la técnica Swising, el proceso de ablandar la carne a golpes o con rodillo. Una técnica de carnicería antigua que transformaba cortes baratos en platos profundamente satisfactorios. Documentado en el menú de 1939 de Woolworth, el bistec con salsa de pan-gravy y remolachas con mantequilla costaba apenas 25 centavos, el equivalente aproximado a $5 hoy. Era abundante, reconfortante y preparado desde cero cada mañana. La llegada de los alimentos congelados y la presión por reducir tiempos de cocina eliminaron este plato de los mostradores para siempre. Hoy requiere demasiado tiempo para cualquier cocina moderna. Y eso es exactamente lo que lo convierte en un plato irrecuperable. Las ostras eran el alimento del pueblo. Hoy es lujo puro. ¿Qué cambió? Antes de que las ostras se convirtieran en un lujo de restaurantes de alta gama, eran el alimento más accesible y abundante del litoral americano. En el siglo XIX y en las primeras décadas del XX, los mercados de ostras proliferaban en ciudades como Nueva York, Nueva Orleans y Baltimore. Y los mostradores de Woolworth las incorporaron directamente a su menú. La sopa de ostras con crema y pimentón era simpleza perfecta, ostras frescas o en conserva, hervidas suavemente en crema líquida entera con mantequilla, sal y una generosa pizca de pimentón ahumado sobre la superficie. Sin almidones, sin espesantes artificiales. Solo crema, ostra y calor lento. Costaba 30 centavos en los años 40 y era considerada nutritiva y económica. Los trabajadores del centro de las ciudades la pedían como plato principal en invierno. Era caliente, sustanciosa y rápida de preparar. La sobreexplotación de los lechos de ostras del Atlántico en los años 60 y 70, combinada con enfermedades que devastaron las poblaciones de moluscos, disparó los precios. Lo que antes era comida del pueblo se convirtió en ingrediente de lujo. La sopa desapareció del mostrador y nunca regresó. Los soldados lo llamaban de otra manera. Pero en Woolworth era el desayuno favorito de América. En los cuarteles del ejército americano, desde la Primera Guerra Mundial hasta Vietnam, este plato tenía un apodo irrepetible en televisión. Los soldados lo conocían como SOS, abreviatura de una expresión bastante irreverente que describía su apariencia. Pero fuera de los cuarteles, en los mostradores de Woolworth, se llamaba con toda dignidad, pan tostado con carne seca cremosa. La receta aparece documentada por primera vez en el Manual para Cocineros del Ejército de 1910,
donde se especificaba carne seca para 60 hombres. Los veteranos de la Segunda Guerra Mundial regresaron a casa con el hábito incorporado, y encontraron este mismo plato esperándolos en el mostrador de su tienda de 5 centavos local. La preparación era directa: carne de res salada y deshidratada, desmenuzada fina y cocinada en una salsa bechamel blanca espesa con mantequilla y leche entera. Se vertía generosamente sobre pan de molde tostado. Era desayuno, almuerzo y cena al mismo tiempo, proteína real a precio mínimo. Con el paso de las décadas, la carne deshidratada comenzó a desaparecer de los supermercados. Los gustos cambiaron. La combinación salada y cremosa dejó de ser bienvenida en los menús modernos. Hoy, encontrar carne seca de calidad en una tienda común es casi imposible. Un pastel que desafió el azúcar procesado durante décadas. ¿Cómo sobrevivió tan poco tiempo? El pastel de Lima con glaseado de limón, conocido en inglés como lemon chespie, no era un pastel de crema ni de frutas en el sentido moderno. Era algo completamente diferente: una tarta de relleno denso y brillante, elaborada con mantequilla real, azúcar, huevos enteros y jugo de lima o limón recién exprimido, sin almidones añadidos y sin rellenos artificiales. El nombre ches proviene, según los historiadores culinarios, de una corrupción del término inglés antiguo chispie, aunque no contiene queso, o posiblemente de la palabra chest, en referencia a las cajas de azúcar donde antiguamente se conservaban estas tartas por su alto contenido en azúcar como conservante natural. Era una especialidad del sur de los Estados Unidos, profundamente arraigada en la cocina sureña desde el siglo XIX. Woolworth la adoptó en sus mostradores del sur y el medio oeste durante los años 40 y 50. Requería habilidad real de pastelería, batido preciso, temperatura controlada y tiempo exacto en el horno. Cuando la industria alimentaria comenzó a priorizar los rellenos enlatados y las masas prefabricadas, este pastel artesanal resultó demasiado costoso en tiempo y técnica. Los mostradores lo abandonaron. Hoy solo sobreviven algunas panaderías tradicionales del sur profundo americano. Un plato que hoy parece absurdo. En 1955 era señal de sofisticación. ¿Cómo cambian los tiempos? Existe un plato que, si lo colocara hoy en cualquier mesa moderna, provocaría confusión inmediata. Un molde gelatinoso y tembloroso de color rojo oscuro, translúcido, con trozos de apio, aceitunas negras y a veces cebollas suspendidos en su interior como objetos atrapados en ámbar. Eso era el aspic de tomate, y en los años 50 era considerado un acompañamiento sofisticado y elegante. El aspic tiene siglos de historia en la cocina europea, donde la gelatina natural de los huesos hervidos se usaba para conservar y presentar alimentos. En América, la versión moderna con gelatina comercial y jugo de tomate se popularizó entre los años 30 y 60 como un plato de presentación elaborada para cenas formales. Woolworth lo servía en pequeños moldes decorativos individuales junto a los platos principales del mostrador. Costaba una fracción del precio de cualquier ensalada moderna y se preparaba con un día de anticipación, lo que lo hacía eficiente para las cocinas de mostrador. A medida que la cultura culinaria americana giró hacia ingredientes frescos y sin procesar, la idea de gelificar vegetales en jugo de tomate comenzó a parecer extraña en lugar de elegante. La última generación que lo consumió con regularidad lo recuerda con nostalgia. Las generaciones siguientes nunca lo conocieron. Antes de Domino's y Pizza Hut, había un mostrador de 5 centavos que hacía la mejor pizza de Chicago. Antes de que las grandes cadenas de pizza dominaran cada esquina de América, existía un mostrador en Chicago donde los estudiantes de preparatoria se sentaban después de clase y pedían siempre lo mismo: la pizza de salchicha y queso de Woolworth. No tenía nombre oficial. No tenía publicidad. Solo tenía clientes fieles que la reclamaban día tras día. Documentada en los comentarios de exalumnos de escuelas de Chicago de los años 70 y 80, esta pizza artesanal se cocinaba fresca en el propio mostrador con masa delgada, salchicha italiana de grasa pronunciada, queso fundido generoso y salsa de tomate casera. No existía en el menú nacional de Woolworth, era una especialidad local de algunas ubicaciones en ciudades específicas. La receta exacta nunca fue publicada. Ningún documento oficial de la empresa la registró. Cuando Woolworth cerró sus mostradores, la pizza desapareció con ellos, y los intentos de recrearla por parte de sus antiguos clientes nunca han logrado capturar exactamente ese sabor. Esto la convierte en uno de los platos más misteriosos de toda la lista. Existió. Miles de personas la comieron. Y nadie puede reproducirla con exactitud. Algunas cosas se pierden para siempre. Nació en un hotel de lujo de Nueva York. Terminó en el mostrador de una tienda de 5 centavos. Esa es su historia. En la última década del siglo XIX, el chef George Greenwald del Brighton Beach Hotel en Brooklyn, Nueva York,
creó un plato cremoso de pollo que llevaría el nombre del propietario del hotel, el Sr. Clark King. Pollo a la King nació como un plato de élite, servido en comedores de hoteles de lujo y restaurantes de primer nivel. Para los años 40, su popularidad lo había democratizado completamente. Ya no era exclusivo de los ricos, estaba en cada mostrador, en cada cafetería del país, en Woolworth y en docenas de cadenas similares. Pollo deshebrado en salsa cremosa de Jerez, con champiñones salteados, pimientos rojos y verdes, servido sobre pan tostado grueso o arroz blanco. Una proteína de lujo convertida en plato del pueblo. El escritor gastronómico Craig Claiborne del New York Times ya lo trataba en 1985 como una pieza de museo, un plato histórico que había dejado de aparecer en los menús cotidianos. Para ese entonces llevaba más de una década en declive. Los cambios en la dieta americana, el rechazo a las salsas pesadas de crema, y la diversificación de la oferta gastronómica lo desplazaron completamente. Hoy es una rareza absoluta fuera de algunos comedores institucionales y libros de cocina vintage. En los años 30, las sardinas alimentaban a toda California. Hoy nadie las pone en un sándwich. ¿Qué pasó? En los años 30 y 40 del siglo XX, las sardinas no eran una rareza ni un capricho culinario, eran la proteína más barata, más abundante y más disponible de los Estados Unidos. Las fábricas conserveras de Monterey, California, empleaban a decenas de miles de trabajadores y producían millones de latas anuales. Ion Steinbeck inmortalizó esa industria en su novela, Caney Row, en 1945. En ese contexto, el sándwich de sardinas de Woolworth era completamente lógico, sardinas en aceite sobre pan blanco de molde, con una capa fina de mostaza amarilla, rodajas de cebolla blanca fina y lechuga si la había. Simple, directo y lleno de sabor. Un almuerzo completo por 15 centavos. Era la opción más vendida en los mostradores de ciudades costeras e industriales durante la Gran Depresión, cuando la economía exigía el máximo de nutrición al mínimo precio. La demanda de sardinas durante esa época fue tan masiva que las poblaciones marinas tardaron décadas en recuperarse. Para los años 50, el atún enlatado comenzó a desplazar a las sardinas como el pescado preferido de América. Era más suave, menos intenso y más fácil de combinar. El sándwich de sardinas perdió su lugar en el menú y nunca lo recuperó. Woolworth compraba excedentes de granjas locales. El resultado era este plato que hoy nadie reproduce con exactitud. La relación entre Woolworth y los proveedores agrícolas locales era una de las claves del éxito de sus mostradores. Según Karen Plunkett Powell en su libro, Remembering Woolworths, la empresa compraba activamente excedentes de granjas a precios reducidos, pavos, verduras de temporada, lácteos y, en otoño, arándanos rojos frescos. El objetivo era ofrecer el máximo sabor al menor costo posible. El pastel de carne con arándanos rojos era el resultado directo de esa filosofía. Carne molida de res mezclada con cebolla, huevo, pan rallado y hierbas, formada en un molde y horneada lentamente. Al servirlo, se acompañaba con una salsa espesa de arándanos rojos ácidos que cortaba la grasa de la carne con un contraste agridulce completamente único. Este equilibrio de sabores, la riqueza de la carne contra la acidez de los arándanos, era algo que ningún fast food podría replicar. No era un plato rápido. Requería planificación, buenos ingredientes locales y una cocina que cocinara desde cero. Cuando los mostradores de Woolworth comenzaron a recortar costos en los años 70, los platos que requerían mayor elaboración fueron los primeros en desaparecer. Este pastel fue uno de ellos. Hoy nadie lo reproduce exactamente como entonces. Tomaron la ensalada más elegante de Nueva York y la metieron en gelatina. Y funcionó. La ensalada Waldorf fue creada en 1896 por el maître Oscar Schirky del Hotel Waldorf de Nueva York, el establecimiento más glamoroso de la ciudad en aquel momento. La receta original era sencilla, manzana fresca, apio picado y mayonesa. Con los años se le añadieron nueces y uva. Era sinónimo de elegancia neoyorquina. Pero en los años 30 y 40, cuando la fiebre de las gelatinas alcanzó su punto más alto en América, alguien tuvo la idea de suspender la ensalada Waldorf completa dentro de una gelatina de lima verde. El resultado era visualmente espectacular, los trozos de manzana, nuez y apio flotando dentro de un molde verde brillante y tembloroso. En los mostradores de Woolworth de 1930, esta versión gelificada costaba apenas 15 centavos. Era un plato que combinaba la sofisticación del Waldorf con la democratización de los ingredientes en conserva. Lo que había nacido en el comedor de un hotel de lujo ahora estaba disponible para cualquier trabajador en su pausa del mediodía. El declive de las gelatinas saladas y dulces en los años 70 arrastró a esta variante con ellas. La ensalada Waldorf sobrevivió en su forma original.
La versión en gelatina de Lima desapareció sin dejar rastro en los menús modernos. Woolworth tenía una relación secreta con los granjeros locales. Este plato era la prueba. Woolworth no compraba su pavo en supermercados. Tenía acuerdos directos con granjas locales que le vendían excedentes de producción a precios muy por debajo del mercado. Eso significaba que el pavo aparecía en el menú de Woolworth durante todo el año, no solo en Thanksgiving. Y el plato donde mejor se expresaba esa abundancia era el caldo de pavo asado. Pavo asado lentamente hasta quedar dorado, luego desmechado y cocinado en un caldo profundo elaborado con los propios huesos del ave, zanahoria, papa, chícharo fresco, apio y perejil. Un caldo que tardaba horas en construir su sabor. No existía en ningún sobre de sopa instantánea, era elaboración real desde el primer hueso hasta el último cucharón. En la ubicación de Columbus, Ohio, que operó durante 77 años, este caldo costaba 30 centavos y era el plato de invierno más pedido. Las empleadas que llevaban décadas detrás del mostrador lo preparaban de memoria, sin receta escrita. Cuando los mostradores comenzaron a reducir operaciones, la complejidad de este caldo lo hizo inviable. Ninguna cadena de comida rápida podía reproducir esas horas de elaboración a ese precio. El caldo de pavo de Woolworth pertenece exclusivamente a su era. Lo inventó un médico en el siglo XIX como medicina. En Woolworth era el plato más pedido del mostrador. El Dr. James Henry Salisbury era un médico americano del siglo XIX con una teoría poco convencional. La mayoría de las enfermedades humanas, incluyendo enfermedades digestivas que afectaron a miles de soldados durante la guerra civil, provenían de una dieta mal equilibrada. Su solución era carne de res molida, formada en patis y cocinada sin aditivos. Lo llamó Salisbury Steak y lo prescribía como tratamiento médico. Para los años 40, su invento terapéutico había abandonado los consultorios médicos y conquistado los mostradores de diner de todo el país. En Woolworth se servía como carne molida sazonada con cebolla, ajo y hierbas, formada en un óvalo que imitaba la silueta de un bistec real, y cubierta con una salsa oscura y espesa de champiñones frescos salteados en mantequilla. Era uno de los platos más pedidos. Abundante, proteico, económico y completamente elaborado desde cero en la cocina del mostrador. En 1969, una cena completa de Salisbury Steak con papas fritas, ensalada y pan costaba 99 centavos. La llegada de las cenas congeladas en los años 80 lo convirtió en símbolo de comida institucional. Hoy casi nadie lo cocina desde cero. Eso es lo que se perdió, no el nombre, sino la técnica. Más oscuras, más densas y con un sabor que la harina blanca no puede imitar. ¿Por qué desaparecieron? El trigo sarraceno no es trigo. Es una semilla sin gluten, cultivada en Europa Central y Asia durante siglos, con un sabor terroso, ligeramente amargo y profundamente satisfactorio. En la cocina americana del siglo XIX y principios del XX, la harina de trigo sarraceno era un ingrediente doméstico común, especialmente en el noreste del país donde la influencia holandesa y alemana era fuerte. Las tortitas de trigo sarraceno que se servían en los mostradores de Woolworth eran notablemente diferentes a las tortitas blancas modernas. Su color era entre marrón oscuro y gris. Su textura era más densa y su sabor era pronunciado, un contraste marcado con el suave sabor neutro de la harina de trigo refinada. Se servían con mantequilla real fundida encima y jarabe de arce genuino al costado. Los menús de Woolworth de los años 50 incluían secciones completas de wheat cakes, como se llamaban entonces a las tortitas, con distintas variantes, incluyendo la de trigo sarraceno. Para esa época ya era una rareza en la oferta de la mayoría de cocinas. Con la llegada masiva de la harina blanca procesada y el gusto americano por sabores más suaves y uniformes, las tortitas de trigo sarraceno fueron desapareciendo del menú. Hoy son prácticamente desconocidas para las generaciones menores de 50 años. Era el plato más nutritivo del mostrador. Hoy nadie lo pide. ¿Qué cambió en nuestra relación con la comida? En una ciudad de Nueva York de los años 50, los menús de diner ofrecían opciones que hoy serían inconcebibles en cualquier cadena de restaurantes. Un menú documentado de un diner de Manhattan de esa época lista hígado de pollo frito con huevos frescos, crema, cebollas rizadas y un bollo tostado como una de las opciones principales del desayuno. Era nutritivo, intenso y completamente real. El hígado de pollo tiene una textura más suave y un sabor menos pronunciado que el hígado de res, lo que lo hacía más versátil y accesible. Woolworth lo servía frito en mantequilla hasta dorar por fuera, acompañado de huevos revueltos con crema y cebollas cortadas en tiras finas y fritas hasta quedar crujientes. Un plato rico en hierro y proteínas a un precio mínimo. Durante la Gran Depresión y los años de la posguerra, los órganos animales no eran una rareza culinaria, eran parte esencial de la dieta americana.
No se desperdiciaba ninguna parte del animal. La frugalidad era virtud, no limitación. Con el aumento del bienestar económico, los americanos comenzaron a rechazar los órganos animales en favor de cortes musculares más suaves. La aversión cultural hacia las vísceras creció generación tras generación. Hoy este plato ha desaparecido de casi todos los menús comerciales del país. La llamaban la reina de las ensaladas. Hoy casi nadie fuera de San Francisco la recuerda. A principios del siglo XX, en los grandes hoteles de San Francisco, existía una ensalada tan estimada que se la coronaba con el título de reina de las ensaladas. La ensalada Crab Louie había emergido en la costa del Pacífico americano, popularizada por establecimientos como el Palacio Hotel de San Francisco, y su ingrediente central era el cangrejo dungenés, el crustáceo más apreciado del Pacífico Norte. La composición era precisa: lechuga americana crujiente, carne de cangrejo dungenés desmenuzada generosamente, tomate fresco, pepino, huevo duro partido y rodajas de limón. El aderezo Louie era su alma: mayonesa, salsa chili, salsa Worcestershire, jugo de limón y pimientos verdes picados. Una combinación que resultaba al mismo tiempo cremosa, ácida y ligeramente picante. Woolworth adaptó esta ensalada para sus mostradores de la costa oeste en los años 40 y 50, donde el cangrejo local era accesible y económico. Fue durante décadas una de las ensaladas más pedidas en las ubicaciones de California. Con el tiempo, la escasez de cangrejo dungenés fresco, los costos crecientes y la simplificación de los menús de mostrador la hicieron inviable. Hoy se encuentra casi exclusivamente en restaurantes de mariscos de alta gama, muy lejos de donde nació. Un plato que requería 3 preparaciones distintas. Ninguna cocina moderna tiene tiempo para eso. El turkey de Von Sire era uno de esos platos que revelaban la diferencia entre cocinar desde cero y simplemente calentar. Su preparación requería 3 etapas separadas, cada una con su propia técnica. El pavo debía asarse y desmecharse, la salsa bechamel debía elaborarse desde cero con mantequilla, harina y leche entera, y el conjunto debía gratinarse en el horno hasta obtener una superficie dorada y burbujeante. El resultado final era pavo rebanado sobre pan tostado grueso, cubierto generosamente con la bechamel espesa y luego pasado por el gratinador hasta que la superficie tomara un color dorado intenso. Se servía inmediatamente, humeante, con la salsa aún borboteando en los bordes del plato. Era un plato que combinaba la sustancia de una cena completa con la rapidez relativa de un almuerzo en mostrador. Durante los años 40 y 50, cuando Woolworth aún compraba pavo fresco directamente de granjas locales, la calidad del pavo de Von Sire era incuestionable. Cuando las exigencias económicas comenzaron a presionar los mostradores, los platos que requerían múltiples etapas de cocción fueron los primeros candidatos a desaparecer. La bechamel desde cero se convirtió en un lujo de tiempo que ninguna operación de mostrador podía sostener. El pavo de Von Sire murió con la era de la cocina artesanal en cadenas. Sin crema, sin huevo. Pero nadie en Nueva York le discutiría el nombre a quien la inventó. La Egg Cream de Nueva York es probablemente el más engañoso de todos los nombres en la historia culinaria americana. No contiene huevo. No contiene crema. Sus únicos 3 ingredientes son leche fría entera, sirope de chocolate Fosubet y agua carbonatada mezclada con una técnica precisa que crea una espuma blanca en la superficie. La bebida fue inventada por inmigrantes judíos en el Lower East Side de Manhattan a principios del siglo XX. Hay quienes atribuyen su creación a Louis Auster, quien supuestamente la servía en su tienda de dulces en la década de 1890. El nombre puede provenir del yiddish, o puede ser simplemente un término de marketing de la época para evocar lujo. En los mostradores de Woolworth de Nueva York, la Egg Cream era una de las bebidas más pedidas. La clave estaba en la técnica de mezcla: el sirope debía ir primero, luego la leche fría, y finalmente el agua con gas se vertía con fuerza para crear la espuma. El orden y la velocidad eran todo. Fuera de Brooklyn y el Lower East Side, la bebida es prácticamente desconocida hoy. Ninguna cadena nacional la adoptó con éxito. Requería técnica manual que no podía estandarizarse. Y sin los mostradores de Woolworth para difundirla, se quedó atrapada en la geografía donde nació. En 1960 esto era moderno y sofisticado. En 1980 ya era anticuado. ¿Cómo cambia tan rápido el gusto? En 1962, la empresa Yellow publicó un recetario llamado The Joys of Yellow, que se convirtió en uno de los libros de cocina más vendidos del año en los Estados Unidos. En sus páginas, docenas de combinaciones de gelatina con frutas, verduras, mariscos y cremas se presentaban como la cocina moderna del ama de casa americana. La ensalada de gelatina de fresa con nueces y bananas era exactamente ese tipo de creación. Gelatina roja de fresa, preparada con agua caliente y enfriada hasta comenzar a cuajar,
En ese punto exacto se incorporaban rodajas de banana madura y nueces picadas gruesas. La mezcla se vertía en un molde decorativo y se refrigeraba hasta solidificar completamente. Al desmoldar, las frutas y nueces quedaban suspendidas en perfecto equilibrio dentro del rojo brillante. En los mostradores de Woolworth se servía como postre o acompañamiento dulce de los platos principales. Era visual, colorida y sorprendente, para una generación que creció con los alimentos en conserva como símbolo de progreso. Esta ensalada representaba modernidad pura. La ironía es que fue precisamente esa misma idea de modernidad la que la destruyó. Cuando los años 70 trajeron el movimiento de alimentos naturales y frescos, todo lo que estuviera en gelatina comenzó a parecer artificial y desactualizado. En menos de una generación, pasó de sofisticado a obsoleto. El último plato de la lista. Y posiblemente el más americano de todos. Para cerrar este recorrido por los mostradores perdidos de Woolworth, llegamos a un postre que encapsula perfectamente el espíritu culinario de la América de los años 50, el pastel invertido de piña con cerezas al marrasquino. Un pastel que se construía al revés y se revelaba en el momento de sacarlo del horno. La técnica era visualmente impactante. En el fondo de una sartén de hierro fundido se fundía mantequilla con azúcar morena hasta caramelizar. Sobre ese caramelo dorado se colocaban anillos perfectos de piña en conserva, y en el centro de cada anillo, una cereza roja al marrasquino. Luego se vertía la masa de bizcocho sobre todo y se llevaba al horno. Al voltear el molde sobre el plato de servicio, la magia ocurría, el caramelo brillante bajaba por los costados, los anillos de piña quedaban dorados en la superficie y las cerezas rojas formaban un patrón decorativo que ningún chef moderno podría mejorar con más esfuerzo. La piña en conserva se popularizó masivamente en los años 50 cuando Hawái se convirtió en estado y la Dole Company inundó el mercado americano con producción industrial. Woolworth aprovechó esa abundancia y convirtió este postre en uno de sus más solicitados. Estos 20 platos no desaparecieron por ser inferiores. Desaparecieron porque el tiempo avanzó y nadie los esperó. Son el registro de lo que una vez fue cotidiano, y que hoy es historia pura. Estos 20 platos no desaparecieron por ser malos. Desaparecieron porque el mundo cambió más rápido que la memoria. Si este video le trajo algo de nostalgia, o simple curiosidad, deje su comentario abajo. ¿Cuál de estos platos quisiera que alguien volviera a servir? Suscríbase al canal. Activen la campanita. Hay muchos más platos olvidados esperando ser recordados, y este canal existe para que no se pierdan para siempre.